Salud, porque ya me les casé. Salud con agüita porque estamos en un horario para mí de trabajo, pero pues nada, quería aprovechar también con las copitas que me regalaron de recién casado y agradecer por todas las cosas bonitas que han sucedido, por todo el cariño que me han mandado, por todos esos mensajes de amor. Así que pues nada, con lo que estés tomando, que me estés acompañando, te estés tomando, te estés bebiendo, que me acompañes en este video porque pues, la idea es como poder contarte todo esto. Salud, brindemos por el amor, por la creatividad. Voy a tomar. Y pues nada, porque necesito hidratarme. Siento que el mes que pasó no tomé casi agua, no comí bien, entonces ahorita es como me tengo que poner muy como rígida, dura en eso y ser más consciente, pues obviamente, en pensar en mi salud, en mi cuerpo, en empezar de nuevo con esta rutina, porque pues a partir de hoy ya digamos que empieza mi año. Pero pues nada, quería pasar por acá para agradecerte por tanto amor y pues también para darle un cierre, vamos a decirle así, a lo que fue este capítulo tan increíble en mi vida, lo que fue hacer esta lindura, mi vestido de novia civil, para contarles cómo me fue, cómo hice el tema de las puntadas, así que ustedes relájense, pónganse a tejer, si tienen cositas, le voy a ir contando, chismoseando varias cosas, vamos a ir planeando, ya ustedes deciden si se quedan o qué parte les gusta más y les voy a también ir poniendo como los videitos que fui sacando. Entonces, pues nada, gracias por estar por acá. Básicamente este tejido fue el más importante que he hecho hasta ahora. Fue algo que, a ver, yo siempre quise desde que empecé a tejer, hace más de 10 años, pero que a uno se le olvida y pues uno siempre va viendo que otras personas también como que lo hacen y pues yo siempre como que qué bonito hacerlo, pero nunca lo vi tan real. Hace como de 3 años para acá fue cuando ya yo honestamente me vi primero con la persona que tenía a mi lado de que esa relación sí iba para algún lado y ahí fue donde dije, si esto sucede, o sea, si me caso, quiero casarme con algo tejido por mí. Porque también pues yo siento que uno tiene que desbloquear algunos miedos de aprender a hacer cosas como para decidirte meter en algo, en un proyecto tan grande, tan estresante. Entonces es algo que siempre quise, pero tal vez no vi, pero se dio y llegó mi momento. Así que pues lo que empezó con una idea terminó siendo una de las experiencias más enriquecedoras, más estresantes, más duras, porque pues obviamente aquí yo no les voy a romantizar nada. Esto, así como fue bonito, también fue, o sea, de estresante, de tener muchos miedos, de fracasar y sobre todo porque en mi caso, pues yo soy creadora de contenido eh, y pues obviamente el yo tener que compartir cada cosa que iba haciendo y te digamos que también como la estrategia que utilicé para mantenerlos al tanto, me daba como un extra de estrés porque sí o sí debía terminarlo, o sea, no había como plan B, porque yo llegué a un punto donde, ¿y si voy y me compro algo o me caso con cualquier otra cosa y ya? Y después decía, no, porque es que en una red social ya tenía 1 millón de vistas y yo decía, Dios mío, ¿y ahora cómo hago? 1 millón de personas ya vio el video y si no lo termino, o sea, tenía como esa presión social encima. Que en mi caso, pues yo me lo busqué toda esta vida, pero por eso se los digo, o sea, le sumo el estrés de esto, porque literal cada vez que salía las personas me decían como, ¿y cómo vas? ¿Y qué haces aquí? ¿Y por qué no estás tejiendo? Y porque obviamente yo me puse a tejer 20 días antes, que eso fue una locura, no lo hagan. Y aparte, yo iba tejiendo, iba editando, iba publicando. O sea, yo solamente tenía un día de más, vamos a decirlo así, de más entre comillas, pero era mentira porque yo me casé el 2
y según los videos yo me casaba el 3 y era porque yo el 2 quería estar en el momento en que me casé y no quería estar pegada al teléfono porque sabía que las personas me iban a llenar de mensajes, ya te casaste, muestra el vestido. Entonces yo dije, no, venga, yo me caso, pongo un día más y así me caso el 2 tranquilita y ya el 3 ya puedo publicar tranquilamente y eso fue lo que hice. Entonces fue una locura, llegaron muchísimas personas, así que si son de estas personas, bienvenidos. Eh, y pues nada, empecemos. La idea y el diseño. Realmente esto fue, yo les conté que yo fui a medirme vestidos de novia y siento que eso fue lo mejor que pude haber hecho porque conocer qué le va bien a mi cuerpo, qué corte quería, si quería mostrar hombros, si quería mostrar piernas, cómo quería el escote, realmente te hace como decir, esto me gusta y esto no. Porque o sea, si ir a comprar ropa de por sí es a veces complicado, en mi caso, yo a veces veo como, ay, no me gusta o sí me gusta. Entonces ahora imagínense la carga que tiene un vestido de novia donde todo el mundo tiene los ojos puestos en ti y normalmente la novia tiene que verse espectacular. Entonces, yo con esto fui e hice esa experiencia, tienes el video en el canal, me medí varios vestidos, vi que me gustaba, por ejemplo, enseñar los hombros, se me veía una espalda bonita, así que yo dije, voy a enseñar hombros sí o sí. Y entonces eso fue lo que hice, me hice un vestido, ahí está, tipo bandeja para mostrarlo. Por ejemplo, yo quería algo para acá, para el pecho, algo que me agarrara bien, porque yo tengo mucho gusto. Y pues en la parte de abajo un tipo cinturón, poder amarrarlo atrás. La falda, yo quería una falda corta porque civil, lo quería corto, quería como poder aprovechar porque a mí me gusta usar vestidos cortos, me gusta enseñar piernas, me siento libre, aparte tengo unas piernas muy lindas, así que no había por qué no. Entonces yo quería una falda corta y ahí fue como empezar a dibujar, básicamente. Para eso yo les conté que tenía como se me olvidó cómo se llama eso, pero es básicamente el dibujo del cuerpo y ya tú empezar a dibujar el diseño en sí, más o menos como lo quería. Entonces ahí ustedes pueden ver el top, la falda que se ancha en la parte de abajo y por ejemplo aquí el tema de la manga. Yo quería una manga, pero no sabía si manga o capa completa en la parte de atrás. Eso sí ya lo fui como confirmando al final, pero lo tenía en la mente desde el principio. Entonces, todo esto se los quiero contar porque sé que hay muchas personas que lo quieren hacer o quieren hacer simplemente un vestido y no lo saben, no saben cómo hacerlo. Pero esto es algo, por ejemplo, como yo lo hice conmigo, o sea, mis propias medidas, tener en cuenta eso, que uno puede ir haciendo e ir midiéndolo y si algo pasa, arreglarlo de una vez. Entonces, pues nada, yo lo hice acá, lo dibujé acá y ya simplemente lo que debía hacer es, como dibujé esto, ya empezar a buscar cuáles eran estos puntos. Para buscar los puntos, pues ustedes lo pueden hacer por Pinterest, buscan puntadas de crochet o por Google, lo pueden googlear o colocarlo acá en YouTube y ya pueden empezar a buscar las puntadas que a ustedes más les gusten. En mi caso, yo también tengo un libro, les recomiendo si tienen la oportunidad de conseguir un libro de crochet, es algo que siempre es una herramienta increíble que tienen a la mano y que ustedes no saben en qué momento lo van a utilizar. Entonces, en mi caso, yo utilicé este libro y pues nada, me dediqué a ver, encontrar a ver qué puntada me gustaba y eso de alguna manera hace que como que tu mente se abra y que no solamente te quedes con el mismo punto, que puedas empezar a buscar. Entonces, por ejemplo, acá tengo el punto de la manga, de lo que fue la manga capa, que está aquí. Y acá tengo la muestra también de lo que fue la flor de la falda, la parte de la falda. Por ahí también tengo la parte del top,
que no lo encontré. Pero bueno, entonces una vez encontré las puntadas, empecé a hacer la muestra con un hilo cualquiera o con un hilo muy similar al que vas a trabajar. ¿Para qué? Para que el tema de medidas no te cambie mucho, pero que tú puedas ver, por ejemplo, si esto tiene suficiente movimiento, si te va a quedar muy pesado. Entonces básicamente eso fue lo que hice. Utilicé un hilo muy similar en cuestión al grosor. Al material sí cambió porque este es algodón y el otro es, no recuerdo cuál, pero bueno, ahí está como la diferencia. Pero como para que puedan tener en cuenta, hagan las muestras como con el hilado más similar con el que van a trabajar para que tengan una idea de lo que pueden hacer. Pues si ustedes tienen el mismo material y pueden gastar, perfecto, pero en mi caso yo no podía gastar material extra. Este crochet filet es una de las técnicas más básicas que tiene el crochet, pero a la vez es como muy, no sé, en mi caso yo le tenía mucho miedo, porque equivocarte aquí es, Dios mío, destejer un montón. Y aparte, hacer el diseño que tú quieres hacer, pues te toca multiplicar mucho, o sea, te toca hacer herramientas, buscar herramientas. En mi caso, este fue el dibujo que yo hice. Si ven que tiene líneas de colores es porque yo después lo iba como tachando y pues básicamente las que son de colores son espacios y lo que está en negro son puntos altos completos, o sea, bloquecitos de puntos altos. Entonces, punto alto, cadena, punto alto y lo que está en negro, 3 puntos altos. Entonces, en eso se basa el crochet filet. Y en este fue que hice completamente esta falda. Aparte, ¿qué fue lo que hice diferente de esto? Y es que esta falda la hice tipo tachón, que eso es otra cosa, porque yo no tengo ni idea de patronaje, digamos, o pues no es que no tenga ni idea, pero yo no he estudiado patronaje, yo no he estudiado diseño de modas ni nada de ese tipo de cosas y me tocó buscar en YouTube, colocar como cómo se patrona o cómo hacer una falda de tachón, cómo hacer una falda tal, para tener en cuenta ciertas cosas que pues nunca en la vida me había tocado pensar o pasar por aquí. Yo pensé simplemente, mi mente pensó como listo, lo haces pequeño acá arriba y ya empiezas a aumentar o lo haces grande y empiezas a disminuir. Pero al final, para hacer el tachón, lo que hice fue que hice un recuadro completo y en la parte de arriba hice el tachoncito de esta manera. Así, en la parte de arriba. Y en la parte de abajo quedó así. Que es básicamente lo que están viendo acá, que es esta parte, y hace que en la parte de arriba esté como un poquito fruncido y en la parte de abajo ya se pueda tener como el tejido completo, que en caso de yo poder moverme, pues esto se abre todo lindo y se ve precioso, y eso era lo que yo estaba buscando. Así que eso fue lo primero que empecé a tejer. Yo busqué referencias también de vestidos en Pinterest, les hago como énfasis en eso porque ustedes pueden ahí tener una cantidad de imágenes para que se puedan inspirar, para que puedan tomar qué es lo que más les gusta y de alguna manera hacer el boceto que necesiten en el figurín. Ya encontré el nombre, en el figurín empezar a dibujar el diseño y hagan ese boceto y ya empezarle como a hacer realidad. Ahora, cuando empecé a tejer primero lo que vendría siendo la falda, porque era digamos, lo que más me iba a llevar tiempo, trabajo, sobre todo como el poder hacer el crochet filet y explicar esto que ya les expliqué. Cada cuadro me tomó alrededor de 3 horas, digamos, tejiendo tranqui, o sea, cada tachón sin tener, por ejemplo, guardar hebras, unirlos y hacer todo esto. Y fueron al final 9 tachones, entonces 3 horas por cada tachón. Después tuve que coserlo, pues empezar a hacer la costura para ya hacer la falda completa. Ese sí no le tomé el tiempo.
y ya empezar a hacer la disminución para hacer lo que vendría siendo la falda y ya empezar a ponérmela y a medir, a ver qué tal. También tuve mucho miedo de que me quedara muy larga porque pues la idea era que esto me llegara a la cintura, entonces yo no quería que me pasara de la rodilla. Entonces ahí tuve un poquito de miedo, pero pues al final hay que tener en cuenta eso. Siempre cuando hagan una falda tengan en cuenta cuánto le van a poner de cintura y cuánto le van a poner para la parte de abajo como de borde, que ese borde tal vez si ustedes necesiten más o menos se lo puedan quitar. Pero por ejemplo aquí, si yo me pasaba de la medida, pues ya no podía hacer nada porque yo empecé tejiendo desde abajo para arriba. Entonces, cosas que hay que tener en cuenta. No tuve ninguna prueba fallida con este tema. Obviamente sí me tocó destejer pues como cuando estaba tejiendo el crochet filet, pero es algo que hay que ponerle mucha dedicación. Literal no pude ver series, solamente no sé, y escuchar música para poder hacerlo porque realmente era algo que literal tenía que ir contando fila por fila por fila e ir contando cuántos cuadritos iba dejando para hacer esta casita llena de 3 puntos para poder hacer esta imagen. Entonces, realmente, digamos que fue de las partes que yo creo que me demoré una semana solamente haciendo la falda. O sea, sí, haciendo la falda me demoré literal solamente una semana. Para el tema de lo que vendría siendo la fajita, o sea, la parte de la cintura, también estuve utilizando, pues hice mi muestra y de esa muestra saqué varios puntos que me gustaban. Entonces lo que hice fue tomar la medida de la cintura, sobre todo también medir como el ancho que necesitaba, que es este, y no lo hice completo, sino que empecé del medio hacia atrás y del medio hacia atrás. ¿Para qué? Para que aquí me quedara como igual. No quería como que me quedara de a un solo lado. Quería hacerlo literal del medio hacia atrás y así fue que lo hice. Y una vez ya tuve eso, ya empezar a tejer lo que vendría siendo esta parte de arriba que me han preguntado que cuál es ese punto que se ve lindo, ese es punto alpino. Tiene una vista súper linda. ¿Qué sucede? Que yo lo hice con hilo doble porque yo necesitaba, como les dije, que me tuvieran esas lolas. Entonces lo hice con hilo doble, por eso como me quedó como más apretadito y me sostuvo súper bien. Con el punto alpino, pues lo que hice fue empezar recto de la parte de atrás, va y viene, va y viene, va y viene, y ya empezar como en este punto a hacer disminuciones para obtener lo que vendría siendo este nivelado de acá de la sisa y ya poder llegar a la altura del pecho que yo estaba buscando. Entonces eso fue lo que hice. Para la parte de atrás, sacando esto de acá, lo que hice fue un tipo corset, vamos a decirlo así. Terminé haciendo la misma puntada que hice en la parte de la cintura, la hice acá y aquí al final ya le hice unos piquitos para poder colocar el cordón y poderle amarrar. Entonces, esto es lo que de alguna manera me agarra el pecho y este mismo cordón, que es algo muy interesante, viene con esta cinta que le puse acá arriba. Fue bastante estrés porque yo solita lo estaba midiendo y realmente sí necesité mucha ayuda, pero no tenía a quién pedírsela para poder medir cuánto necesitaba como de cordón y saber por dónde iba a pasar. También saber cuál era la medida que necesitaba a partir de la axila hacia atrás, porque el tejido, aunque tú lo hagas igual, muy apretadito, el tejido estira alguito. No es como la ropa que hay veces, o como la tela que a veces no estira y simplemente te agarra. El tejido a veces cede. Entonces este empezó a ceder un poquito más y eso fue como difícil de trabajar, pero bueno, nada, se logró.
Para la tira yo quería hacer esto que hice, que acá pudiera amarrarme un lacito. Esta cinta quedó preciosísima, me encantó. Yo se las voy a enseñar de cómo hacerla. Más bien creo que me gustaría aplicársela como a un top. Hacer básicamente esto mismo, pero tal vez de otro color diferente. Y eso era lo que yo quería que tuviera acá. Esta cinta la pegué o la cosí, mejor dicho, a lo que vendría siendo la parte al frente del pecho. Y la idea entonces era que me pasara la cinta por los hombros, por debajo de los hombros, por los brazos. Pero yo necesitaba que eso pudiera agarrarme y que no se bajara o que no se subiera. Y por eso a esta cinta le pasé el cordón. Entonces el cordón donde me amarro atrás viene por toda esta parte, si ven acá, por la parte de arriba y se va hasta la parte de atrás en forma de X y ya por ahí ya empieza a encontrar a lo que vendría siendo la parte del corset, de la parte de atrás, el amarre en X. Para lo que vendría siendo las mangas le puse un detalle, le puse botoncito, porque la idea sería que como me iba a casar en la mañana, ponérmela como la tengo acá y en la noche poderme ir a bailar pero sin las mangas. Entonces vean qué lindo es la misma puntada que les hablé. La idea era hacerlo manga completa, pero después de hablar y de ver tantas cosas, estuve hablando con una amiga y al final como que dijimos, ven, ¿y por qué no lo hacemos tipo manga, que lo podamos quitar? Y básicamente eso fue lo que hice. Yo estaba tejiendo circular, pues me tocó destejer, pero así quedó mejor, quedó increíble. Aquí ya obviamente le tuve que ir haciendo aumentos. Si ven que acá tiene una medida diferente, en el camino empecé a aumentar y llegar acá. Se ve así porque aquí le hice puntos bajos y con el aumento y este hilo y pareciera como si le fuera puesto aumentos, pero nada que ver. Vean cómo se ve el final. Se ve súper lindo. Ya le hice un borde para que no me quedara como tan delgadito. Y le cosí la perlita para poder colocarlo acá. Y justamente esta cintita que hice ahí tiene unos huequitos perfectos de donde le puse o donde le caben, mejor dicho, las perlitas. Entonces eso fue como el toquecito. Y para terminar, le bordé en la parte de la misma cinta, solamente en la parte del frente, con canutillo y con estas pepitas, no recuerdo bien su nombre, me disculpan, es la primera vez que bordo. También en este caso me tuve que ir a mi querido YouTube y cómo bordar, ahí empecé a darle, vean, cuando uno tiene ganas lo hace, así sea lo que sea. Entonces esto también es a modo de comentario de, aunque uno crea que realmente nos queda grande algo, cuando tenemos esa sensación de que lo vamos a hacer y que va a quedar perfecto y sobre todo que lo estás haciendo con tanto amor, vean, se logra. Así que yo aprendí y eso fue como el último detalle. Yo le subí un videito de cómo lo estaba bordando y pues ahí me di cuenta que tal vez me gustaría bordar otra cosa, una prenda tejida para dar algo diferente, tal vez incluso solamente para mí, pero pues lo intenté, lo hice y allí está realidad. Más o menos cuánto me demoré, cuántas horas, no les sé decir, más allá de lo que me demoré haciendo esto, pero básicamente, literal, los 20 días estuve tejiendo de a raticos, me di espacios también porque pues obviamente ustedes saben, todo el tiempo estar tejiendo hay que cuidarse, entonces por eso no lo recomiendo, o sea, no recomiendo que lo dejen para último momento, recomiendo que tengan en cuenta que el tejido tiene que ser lento para que realmente las cosas puedan suceder
para que te deje el tiempo de equivocarte, que es muy bueno, y también de aprender. Y para que no se desgasten las manos y pues no terminen con un dolor más allá. Muchos me preguntan, ¿cómo haces? ¿No te duele? A mí sí me duele, yo soy humana, obviamente, pero para mí el tejido es un trabajo, entonces yo lo hago todos los días y es como si yo hiciera ejercicio todos los días. Si yo hago ejercicios todos los días, a mí no me va a doler el músculo más allá de que haga algo extra, de que me sobrepase, digamos así. Entonces, obviamente yo vengo tejiendo desde noviembre y termino de tejer esto y pues obviamente no me dolía nada. Solo que obviamente al cambiar de una aguja gruesa, porque normalmente yo tejo suéteres, entonces de una aguja número 6 a bajar a una aguja número 2, ahí sí lo sentí y fue como los primeros días, pero ya la mano se va acostumbrando. Y yo creo que también como las ganas hicieron como que no me doliera, como que la emoción, ustedes saben, que no me doliera tanto. Igual pues yo tejía y ya después decía, ya, lo dejo así hoy y me daba como mi espacio de descanso. Pero bueno, cosas, recomendaciones que les doy, pues obviamente háganlo con tiempo, no sean como yo, no me tomen de ejemplo en ese sentido, porque es algo que si realmente quieres disfrutar y quieres recordar y quieres aprender, pues entonces organízalo con tiempo y ve haciéndolo de a poquitos. Los momentos más difíciles que pude tener haciendo este vestido podría ser obviamente el cansancio, pero yo creo que también como las ganas de alguna manera te ayudan y te sacan de donde tú estás y dele, levantarse como... Y más como cuando ves que ya todo está tomando forma, cuando ya te lo mides y dices, Dios mío, wow, esto es cierto, lo estoy haciendo realidad. Yo tuve muchos golpes en ese sentido, o sea, como golpes de realidad, como cuando me puse, cuando hice la primera falda, cuando me llevó el maniquí, cuando me puse la falda y empecé a medir, yo decía, Dios mío, ya lo hice, o sea, no puedo creer, más bien yo decía, lo voy a hacer antes de 20 días, no lo creo. Em, Lloré muchas veces de la emoción, como esa emoción de que lo logré, ¿saben? Porque a veces en la vida uno le dices tantas veces que no, uno se llena de esos miedos y sobre todo los miedos que tenemos que yo siento que a veces también los miedos que son ajenos, el miedo de que tal vez no va a ser, el miedo de que no lo vas a lograr, el miedo de defraudarte a ti mismo y defraudar a los demás, el que tal vez lo hagas y no te guste, eso sí es muy complicado. Eh, Obviamente también el miedo de equivocarte. Entonces es un proyecto que a mí me robó demasiadas lágrimas, eh, sobre todo porque lo hice sola, no tuve, por ejemplo, a mi mamá cerca como para poder, o sea, yo trataba de enviarle fotos o enviarle videos, pero no era como que ella iba a meter la cuchara y decirme, no, haz esto y esto, porque es algo que literal cada decisión la tomé yo solita y hacerlo de esa manera también es un poco difícil. Y más allá también ahora le sumo el miedo que tenía a defraudar a toda esta gente porque yo lo hice, que fuera así de monumental y que mucha gente supiera y viera y hablara y sobre todo hablara porque mucha gente me ha criticado, muchas personas me han criticado porque es corto, porque no les gusta, porque el color es horrible, porque tal vez, no sé, no le gusta mi cuerpo y entonces también se meten con mi cuerpo. Y a donde quiero llegar es que todo el mundo va a opinar, bien, mal, y ya yo siento que al final cada uno decide qué toma y qué no, pero con esto el mensaje que les quiero dejar es que al final ustedes deciden cómo lo hacen y qué es lo que les da la felicidad. En mi caso, cada cosa que hice en este vestido me ha dado una felicidad plena, me enseñó un montón, me emocionó, me hizo feliz, soy feliz porque lo pude lograr, porque fue una meta que me puse y la logré. Y siento que es mucho más de lo que yo dibujé acá, o sea, es mucho más que eso y que me va a quedar para toda la vida y que voy a estar
pues realmente estoy muy orgullosa de lo que hice. Entonces, a mí nadie me puede quitar eso. Y estas personas que bien o no, al final yo fui la que utilicé este vestido, yo fui la persona que se casó, que fui feliz, que se lo gozó, que hasta para la luna de miel me lo llevé porque me lo llevé puesto en el aeropuerto. Estuve corriendo como loca porque casi perdemos conexión en Panamá. Eh, ¿Qué les digo? No se dejen llevar por el que dirán. Suelten todos esos miedos que no nos pertenecen. No escuchen, no lean cosas que sean palabras destructivas. Siempre van a existir este tipo de personas, pero siento que hay que de alguna manera protegernos y que, por ejemplo, si te vas a montar a hacer este tipo de cosas, hazlo que sea espectacular, que sea maravilloso para ti, que puedas tener un buen recuerdo y no dejes que nadie te quite esa felicidad. Que pase lo que pase, nadie te la quite y sobre todo que tú decides qué hacer, qué ponerte, cómo te sientes. No dejes que nadie opine sobre lo que usas, sobre lo que haces y sobre todo de cómo eres tú o cómo es tu cuerpo. No te sientas culpable. Eh, Estas personas son las que están equivocadas. Al final, cada quien tiene su vida y vive su vida a su manera y como quiere. Entonces, en ese sentido, yo sí tuve muchos momentos, se los cuento porque pues obviamente yo lo hice público, pero es parte de, y no lo quería romantizar, quería hablarlo con ustedes porque fue parte del proceso y hubo cosas no tan lindas, incluso una persona que me dijo que pobre del novio, que cómo se le ocurría casarse conmigo, o sea, un montón de cosas. La gente empezó a decir comentarios que no, nada que ver y, y solamente tener como esa satisfacción de que estaba tejiendo algo para mí, para un día tan especial, lo era todo. Así que no te mortifiques, bañémonos en mantequilla y sigamos disfrutando de las cosas que estamos haciendo y sobre todo de los dones que tenemos. Aquellas personas que sabemos hacer cosas con nuestras manos, como por ejemplo esto. Bueno, y ya haberlo terminado fue increíble. En mi caso, literal, estuve tejiendo hasta las 11 de la noche. Terminé de bordar. Me acordé, en mi caso, que no le había hecho nada al novio. Así que me puse a hacer esto. Ya yo se los había mostrado en algunas fotitos para que él pudiera llevar acá también algo tejido. Lloré mucho, lloré muchísimo ese día. Como les dije, fue como ver algo terminado que me costó demasiado, que tenía demasiada ilusión. Es algo que tiene mucho amor, que tiene toda mi paciencia, que tiene demasiada inspiración y que sobre todo como cada momento que lo tejí significó algo, cada día, en mi caso no pude tener a mi familia cerca, entonces tenía como todos esos sentimientos a flor de piel mientras los iba tejiendo, entonces pues al final también es una pieza que lleva demasiado. Em, Perdón que me ponga sentimental, pero pues bueno, es parte del proceso. Fue una experiencia increíble. Realmente si tienen la oportunidad y sobre todo si quieren meterse en esto, eh, en este caso sí se los recomiendo porque es algo que se van a sentir demasiado orgullosas por el tiempo, por toda su vida. No hay nada como lo hecho a mano y me siento tan orgullosa de las decisiones que tomé para poder llegar a este punto porque pues obviamente yo no hice esto de la noche a la mañana. Fueron más de 10 años de tejido y 5 años de que tengo a crochet ya tejiendo prendas como tal, haciendo lo mejor para aprender y ser mejor cada día, de poder quitarme esos miedos, de poder llegar a decir, es que me hice mi vestido de novia. Entonces realmente esto significó demasiado, demasiado para mí.
en desbloquear tantos miedos, en sobre todo también darme el permiso de, de tomarme el tiempo y hacerlo para mí, porque tal vez le pase a muchas personas que tejan y que vendan tejidos, a veces uno no se da el tiempo para tejerse a uno mismo porque siempre estamos en modo productivo. Entonces decimos, no, pero si yo me pongo a tejer algo para mí, entonces no vendo, entonces yo vivo de esto y tengo que vender, vender, vender. Entonces también para mí fue como una pausa, literal, decir, tienes que pausar, tienes que enfocarte en ti y hacer esto para ti y dejar como eso también, ese temor a un lado fue muy difícil, acá hablando entre nos, em, y por eso y más significó demasiado. Entonces, pues nada, digamos que también de chiquita a mí siempre me decían que nadie me iba a querer o que yo nunca iba a poder como casarme y pues vean cómo es la vida. Me casé y me hice mi vestido de novia. Y espero hacerme el otro vestido, que es el vestido para la iglesia. Pero esa aventura sí la vamos a tomar con tiempo, pero todavía no. Eh, ya yo después les contaré. Pero bueno, eso es lo que estoy pensando. En ese caso sí voy a necesitar ayuda. Quiero que mi mamá y mi tía me ayuden, que no sea un trabajo solo mío. Quiero también poder recordar que ellas me ayudaron y siento que eso lo va a hacer mucho más especial. Así que esto no solamente fue un vestido, esto fue disciplina, mucha paciencia y bastante amor convertido en una realidad. Y yo creo que eso es lo más hermoso de poder crear con nuestras manos, hacer este tipo de cosas preciosas. Así que muchísimas gracias por acompañarme en toda esta travesía, en toda esta experiencia, sobre todo por dejarme comentarios tan lindos, por darme tanto ánimo. Espero que esto pueda ser de inspiración para ustedes, para que ustedes puedan crear también sus propias prendas, para que se animen y que ustedes digan, yo sí puedo. Si han pudo, yo también puedo. Para que vean que pues también no es fácil, pero con amor y con paciencia se logran las cosas. Y pues nada, estaré viendo en los comentarios si tienen dudas, si quieren saber más cositas. Igual no es como algo que yo cierre completamente porque les quiero enseñar algunas puntadas que aprendí, sobre todo también ver qué hacemos con crochet fillet para enseñarles porque me gustó muchísimo, es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, así que lo hice. Así que pues nada, hacerles video de las puntadas y me quedo leyendo sus comentarios. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final, por acompañarme, por suscribirse, me ayudó muchísimo, así que antes de irse, por favor, suscríbanse, denle like y compartan para que esto le pueda llegar a más personas y que podamos ver a más novias haciéndose su vestido de novia o haciendo lo que quieran hacer porque tienen la libertad y tienen unas manos increíbles que le permiten hacerlo. Y ya, nos vemos en otro video. Bye.